Shalom, estimados amigos y hermanos. Un saludo afectuoso de parte de la comunidad y el Ministerio Menora en Heredia, Costa Rica. Soy la hermana Ana Lucía Piedra y aquí estoy acompañada de mi esposo Jesús Prentes, que conformamos el Ministerio Menora. Siempre juntos en todo, gracias al Todopoderoso. Hoy vamos a compartir el comentario de la Parashá 37, que correspondía a la semana pasada, pero por algunas circunstancias no habíamos podido grabarlo para subirlo a YouTube. Sin embargo, hemos decidido subirlo para que quede ahí por si alguna persona obtiene alguna utilidad espiritual de este comentario, que nosotros creemos que así es. Como todo lo hacemos por amor al Todopoderoso y a las almas que están sedientas de la verdad escritural, pues lo que nos interesa es que quede ahí el testimonio por si llega alguna persona necesitada y le sirve de algo para su enriquecimiento espiritual. Entonces la vamos a compartir por eso. Ya mañana, si el Todopoderoso permite, estaremos preparando y subiendo el comentario de la Parashá 38, que es la que corresponde a esta semana. Levantemos nuestras manos para orar. Bendito seas tú, oh poderoso Yahweh, nuestro Padre, que nos has santificado con tus mandamientos, nos has bendecido de mil maneras y nos has otorgado la bendición y el privilegio de ocuparnos en el estudio de tu Torá. Envía tu Ruach, Padre, para que esto sea en realidad un beneficio espiritual para muchas personas. En el nombre de Yahoshua, amén y amén. Bueno, como comentamos, Shelach Leha, esta parashá, corresponde a Números capítulo 13, verso 1 hasta 15, verso 41. Y Shelach Leha significa envía tú. Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo: envía para ti hombres para que exploren la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviarán un hombre de cada tribu de sus padres, cada uno de ellos debe ser un dirigente entre ellos. Eso está en Números 13, 1, versos 1 y 2. ¿Por qué la parashá se llama envía para ti? ¿Por qué no solamente envía? Bueno, vamos a acudir a los comentaristas de las escrituras que han analizado el por qué. Dice envía para ti. Dicen, porque la iniciativa de enviar espías no partió de Abba Yahweh, sino de Moisés, lo cual demuestra una falta de confianza en las promesas del Eterno. Esto lo confirmamos en este pasaje. Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre ustedes, un hombre por cada tribu. Deuteronomio 1, 22, 23. Esto nos muestra una actitud que es frecuente en nosotros, porque desconfiamos de las promesas del Eterno y hacemos pruebas por nosotros mismos antes de lanzarnos en una misión personal que nuestro Padre nos ha encomendado. Abba nos deja hacer, permite que hagamos esas pruebas, pero por lo general no terminan bien, como vemos en otros pasajes de la Escritura y en este mismo pasaje que estamos comentando. También llama la atención en todo esto cómo el Todopoderoso nombra jefes, personas representativas de cada tribu para todas las misiones, para todas las situaciones que se presenten en el pueblo de Israel por resolver, lo cual enfatiza una vez más el liderazgo que es necesario que algunas personas demuestren dentro de la comunidad del Todopoderoso. Moisés entonces envía a los 12 representantes de cada tribu a espiar la tierra prometida que deben conquistar. Ellos regresan con frutos de la tierra y hablando maravillas de todas las bellezas y todas las riquezas de esa tierra,
pero vienen desanimados por los gigantes que vieron allí, los cuales les parecieron imposibles de conquistar. De todos esos representantes, solo dos hombres, que serían Yahoshua, españolizado como Josué, y Caleb, se mantuvieron firmes y con gran fe, dispuestos a dar la batalla, y entonces ellos animaron al pueblo a seguir adelante en la conquista de la tierra. Por supuesto, nosotros hacemos el comentario, pero usted, estimado lector, le rogamos que lea la parashá, la porción, para que pueda seguir el comentario en una forma completa y enriquecedora. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos dos personajes que se resistieron a dejarse atemorizar por los gigantes, de los cuales, de los habitantes de esa tierra, de los cuales vamos a hablar más adelante. Como siempre, vamos a aclarar antes, en todos estos comentarios que hacemos de la Parashá, tratamos de sacar lecciones, o sea, no es solamente enterarnos de los eventos históricos, sino obtener lecciones que nos permitan a nosotros aplicarlos a nuestra Keilah, a nuestra vida personal y a nuestra vida en la comunidad, porque la escritura dice que todas estas cosas fueron escritas para ejemplo para nosotros. Entonces, continuemos analizando a los dos personajes. Ya Joshua, conocido como Josué, dijimos antes, se llamó anteriormente Oseas, antes de que Moisés le cambiara el nombre, lo cual leemos en Números 13:16. Oseas significa Salvador y Yahoshua significa ya salva. La misión de Yahoshua será llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida una vez que falte Moisés. Yahoshua es una sombra profética del Mesías Yahoshua en muchos sentidos, y lo invitamos a ver el estudio relativo y amplio sobre el libro de Josué, del cual agregaremos el link en el apartado de descripción. Yahoshua era el representante de la tribu de Efraín. Igualmente, a nuestro Mesías muchas personas lo llaman, acostumbran llamarlo Yeshua, que simplemente significa salvación, y no le dan su nombre completo, que es Yahoshua, que significa ya salva. Ya es la contracción del nombre Yahweh, y el nombre completo del Mesías sería Yahoshua. Debe incluir también la partícula ya, porque proféticamente en el nombre del Mesías tenía que estar incluido el nombre del Todopoderoso también. Eso es totalmente escritural. Yahoshua estuvo 2 veces en la tierra prometida, primero 40 días para observarla y luego cuando entra con todo el pueblo a conquistarla, según se nos narra en el libro que lleva su nombre. Este nos representa las dos venidas del Mesías. Sabemos que el número 40 simboliza preparación. Son estudios que se han compartido y que en la Keilah. Y nuestro Mesías vino en su primera venida a levantar un pueblo, una Keilah que quiera conquistar la tierra prometida. Cuando regrese en su segunda venida, nos hará entrar en ella. Entonces vemos cómo esas dos entradas del conquistador Yahoshua, el hombre, son una sombra profética de las dos venidas de nuestro Mesías a esta tierra. En cuanto al otro personaje, se llama Caleb. Este nombre significa perro. Según Strong 36:11, Caleb es un nombre despreciativo. En la escritura, los perros se comparan a personas que viven sin Torah, siguiendo sus propios instintos nada más como los perros. No es que la escritura desprecie a los perros como animales, como seres vivos en sí, sino que lo compara por ese motivo, porque un animalito, un perro, no tiene ningún reparo, por ejemplo, en reproducirse sexualmente con su hija o con su madre o tener todo tipo de comer cualquier cosa, hasta heces humanas, etcétera. Todo esto nos da a entender por qué es el motivo de la comparación de los perros con las personas que no tienen Torah.
Sin embargo, también deriva de corazón, que es Strong 3821, que es Lev, lo cual nos da un simbolismo sodo, o sea, un simbolismo secreto. Es un perro que ha cambiado su corazón. Sabemos que en el corazón se lleva la Torá, según leemos en Jeremías 31:33, Salmo 119:11 y Deuteronomio 11:18. Era una promesa que la Torá tenía que estar escrita en los corazones. Entonces entendemos que Caleb es como una sombra profética de una persona convertida, un pecador que después de vivir solo por sus propios instintos, lleva la Torá en su corazón y ha hecho teshuvá, o sea, retorno a los caminos del Eterno. Caleb era representante de la tribu de Judá. El Mesías y sus convertidos, los nacidos de nuevo en la Torá, son los encargados de animar y dirigir esta avanzada y esta lucha hacia la tierra prometida. La tierra prometida es Kadosh, o sea, es santa, es apartada y debe ser bendecida por nuestros labios. La escritura prohíbe hablar maldición sobre la tierra de Israel porque esto es un asunto muy peligroso. La escritura misma nos dice, es una tierra que Yahweh tu Elohim cuida. Los ojos de Yahweh tu Elohim están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Deuteronomio 11:12. Por supuesto que sabemos que en la tierra de Israel estuvo el Edén y fue destinada a ser el trono del Eterno en esta creación. Y por lo tanto, este es un lugar santo. También por esa tierra caminó nuestro Mesías, se manifestó la Shekinah del Eterno, la presencia. Entonces, todo lugar donde ha estado la presencia del Todopoderoso y por donde caminó el Mesías es un lugar santo. Debemos orar por la paz y la prosperidad de esa tierra, que es también nuestra, según la promesa dada a sus hijos, a sus elegidos. Algo común en estos tiempos de maldición es maldecir la tierra de Israel por problemas políticos o por otras situaciones. Sin embargo, eso es, como repetimos, es muy peligroso y lo hemos visto en diferentes ocasiones, lo que le ha pasado a personas que han maldecido la tierra de Israel. Bueno, aparte de Josué o Yahoshua y de Caleb, el resto de los espías enviados deseaban volver a Egipto. Se manifestaron con desesperanza y con deseos de volver a Egipto, dice la escritura, y se decían unos a otros, nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Números 14:4. No son pocos los dirigentes religiosos que ponen difíciles las cosas a sus seguidores en este tiempo y los invitan a volver a Egipto y a sus prácticas, con la excusa de que no es pecado. Egipto, por supuesto, Mizraim en hebreos, su nombre significa algo estrecho, algo, un enemigo. Y representa al mundo entero con todas sus prácticas. Entonces, aquí vemos la sombra profética cumplirse. Todos estos personajes se lamentaron, pues creyeron las malas noticias, manifestando incredulidad a las promesas del Eterno. A raíz de esto, todos murieron en el desierto, a raíz de esta manifestación de rebeldía, con la excepción de Yahoshua y Caleb, que sí entraron a la tierra prometida. Gran lección para nosotros. Esta es la diferencia entre escuchar la voz de los hombres y no la voz de Elohim, de nuestro todopoderoso Abba Yahweh. Cuando cometemos ese error de escuchar primero a los hombres, el camino a la meta es más largo y difícil, si es que logramos llegar. Y para llegar necesitaremos dejar en el desierto todos nuestros defectos. Tenemos que morir en el desierto toda nuestra carnalidad. Un viaje largo y difícil, lleno de pruebas. Voy a citar aquí al maestro Ketriel Blad, dice, con mucha honra. Dice, la democracia no es la mejor forma de dirigir un pueblo. Si el pueblo de Israel hubiera sido sujeto a las normas democráticas de la sociedad moderna, hubieran vuelto a Egipto, hubieran votado con la mayoría para tener un gobierno nuevo.
sin Moisés. Pero Yahweh tenía otro plan porque Él no se somete a la mayoría. El poder principal no viene del pueblo, sino del cielo. Y a todo esto vamos a aprender entonces que no es la opinión de la mayoría, no siempre es la verdad, que es lo que muchas personas creen. Al contrario, cuando la verdad es sostenida, la supuesta verdad es sostenida por enormes masas de personas, nosotros creemos que es muy probable que se esté dirigiendo más bien a un engaño. Así pues, en realidad, nosotros hemos elegido gobernar la Keilah en una forma diferente y además de los ancianos que la dirigen, sobre todo mi esposo, que es el anciano, el principal, tenemos una junta de hermanos que tienen experiencia y calificación para estar en ella, pero toda decisión y todo acuerdo se toma, o toda opinión se toma consultando las escrituras. Tiene que estar de acuerdo a las escrituras. Simplemente la autoridad dentro de la Keilah es un vehículo para el cual transmitir la voluntad del Eterno que está en las escrituras. Con eso nos garantizamos que el poder que se ejerce la autoridad que se ejerce en la Keilah viene de Yahoshua y a la vez viene del Padre por medio de su Hijo, y no de la opinión o de la creencia o del gusto o de la intención de cualquier ser humano, porque eso puede conducir a pecado, a graves violaciones de la Torá. Dice la palabra, ¿hasta cuándo he de soportar a esta perversa congregación? Según Strong 6952 sería asamblea o Keilah, que se queja contra mí. Yo he oído las quejas que los hijos de Israel hacen contra mí. Diles, vivo yo, dice Yahweh, si no hago con ustedes conforme a lo que han hablado mis oídos. Números 14, 27, 28. Ya vimos en la parashá anterior, cómo las continuas quejas y murmuraciones hacen que toda la congregación sea nombrada como un populacho, porque a los ojos del Eterno eso es lo que se convierte, una nación destinada a ser santa y a ejercer una función sacerdotal donde hay quejas, si hay molestias, si hay controversias, se convierte en un populacho. Y también en este pasaje que acabamos de citar, leemos cómo se le habla a la Keilah como un todo. Ya estudiamos en anteriores parashot la importancia de vernos a nosotros como un colectivo, no individualmente, con todo lo que eso conlleva para nosotros. Este asunto es muy serio, por eso cuando una persona trata de introducir a la congregación quejas, controversias, desviar del mensaje original de la escritura, trayendo doctrinas espurias, costumbres y hábitos que no están de acuerdo con la palabra y no se practican en la Keilah y tratan de meterlos de alguna manera, esas personas deben ser separadas de la comunidad porque van a infestar toda la comunidad, porque un poco de levadura leuda toda la masa. El asunto es muy serio. La comunidad debe mantenerse en unidad. La palabra dice que nosotros debemos ser uno, con una sola moná, con un solo Elohim y con una sola inmersión. Debemos estar en unidad, siempre hacia adelante, y si se presenta alguna diferencia, pues hay mecanismos para resolver esas diferencias, pero no son ni los gritos, ni las quejas, ni las murmuraciones, ni tampoco los chismes por WhatsApp, ni hablar a la espalda de las personas. Y si eso ocurre, pues entonces tendremos que escuchar lo mismo, la perversa congregación que sea llamada como un populacho a los ojos del Eterno. Eso no se puede permitir. En este desierto, dice la palabra, caerán sus cadáveres, todos sus enumerados de todos los contados de 20 años para arriba que han murmurado contra mí. Deuteronomio 14, 29. Bueno, definitivamente
Toda esa murmuración y toda esa queja va a terminar en cadáveres. Y algo puede ser literal, una muerte literal. Una persona puede morir por violentar los mandamientos del Todopoderoso y sobre todo por fingir que sí los cumple. Y además puede ser una muerte espiritual, porque así como Yahushua nombró a los fariseos, les dijo que eran como sepulcros blanqueados, por fuera hermosos y limpiecitos y bellos y decorados, pero por dentro estaban llenos de toda clase de inmundicia. Aparte de eso, también analizamos que al decir de 20 años para arriba se confirma lo que hemos enseñado en ocasiones anteriores, que la sentencia de la Torá aplica hasta esa edad en donde un israelita puede convertirse en reo de la Torá y no antes. De los 13 a los 20 años existe un periodo de gracia y prueba. A partir de los 13 tiene la responsabilidad de caminar en la Torá y si no decide caminar correctamente durante sus primeros años de vida adulta, el juicio no caerá sobre él hasta la edad de 20 años. Las condenas no se aplican a niños en ningún caso, como sí existe en otras culturas, en otras religiones. Inclusive en la historia de los Estados Unidos existe un caso específico de un niño que fue un niño de color, por cierto, un negro, que fue condenado a la silla eléctrica. Y en muchos lugares hay niños que han sido fusilados y que han sido encerrados en cárceles y eso totalmente no está de acuerdo con la escritura. La Torá está plétora de justicia, es una instrucción llena de justicia, no puede ser que a un menor de edad se le apliquen esas normas de pena de muerte o de cárcel o cosas por el estilo. Gracias al Todopoderoso por esta revelación. Por cada día que estuvieron los espías visitando la tierra, que eran 40, tendrían que pasar un año en el desierto como castigo por sus quejas. Esto corresponde a la medida profética de un día por un año, según leemos en 2 de Pedro 3:8. Y es una medida muy importante cuando estudiamos las profecías de Daniel y en general de todos los profetas, para poder acercarnos a la revelación profética. En cuanto vamos a hablar de los gigantes de la tierra o los hijos de Anak. Anak quiere decir cuello largo. Los anaquitas gigantescos aparecen varias veces en las escrituras. Lo leemos, por ejemplo, en Números 13, Josué 1:20. Se les nombra por diferentes ascendencias, como los refaimitas, por ejemplo. Pero en general todos tienen un mismo origen, como sabemos, ¿verdad? Que eran los nefilín. David mató al gigante Goliat, que también tenía 5 hermanos gigantes, como leemos en 1 Samuel 17. Este tema del origen de los gigantes y por qué aparecieron en la tierra y con qué finalidad, qué era lo que hicieron, es un estudio que hemos compartido sobre los nefilín. La palabra nefilín en hebreo es gigante. Sabemos que su ascendencia es mitad humana y mitad espiritual maligna, producto de la unión de mujeres humanas con ángeles caídos. Muchas personas están en contra de esta afirmación y dan otras interpretaciones, pero nosotros creemos que sí ocurrió así porque la escritura es demasiado clara, el nivel peshat o literal está muy claro a este respecto. Entonces no podemos jamás dejar de creer en eso, además de que los gigantes aparecen en prácticamente todas las leyendas, todas las cuentos, leyendas de todas las culturas del mundo y todo lo que hicieron, y ya sabemos que cuando un mismo elemento aparece en muchísimas culturas a través de todo el mundo, la historia, trae un trasfondo de verdad, un trasfondo histórico cierto. Así pues, además también hay evidencias arqueológicas y hay evidencias antropológicas. Pero aquí, aparte de eso, el punto más importante que queremos tratar con respecto a los gigantes es que ellos representan oposición.
¿Oposición a quién? Al Todopoderoso. Al aplicarlo a nuestras vidas, los gigantes serán aquellos obstáculos que tenemos que enfrentar inevitablemente en la vida. Muchas veces se verán tan grandes como esos gigantes que vieron los espías. Pero el asunto es que no debemos amedrentarnos ante cualquier gigante que se nos presente con cualquier cara, con cualquier intención, porque podemos vencerlos a todos en el nombre de Yahweh y de su Hijo Yahoshua, según establecido en las promesas del Eterno para nosotros. ¿Qué dijeron los espías cuando regresaron asustados, totalmente llenos de miedo? Dijeron: nosotros a nuestros propios ojos parecíamos langostas y así parecíamos a sus ojos. Números 13:33. Este pasaje es realmente interesante. Es evidente que los gigantes no los vieron a ellos, porque si los hubieran visto, pues los habrían matado o perseguido. Ellos iban de espías, de incógnito. Sin embargo, ellos se veían a sí mismos como langostas. Y cuando una persona se ve a sí misma en una forma disminuida, entonces piensa que todos los demás lo ven así, de esa misma manera, y así se va a comportar. Y no solo eso, con el tiempo de verdad las personas lo van a volver a ver de esa forma. Como usted se ve a usted mismo, así lo ven los demás. Eso va a determinar nuestra capacidad de triunfar en las luchas de la vida. Es algo que debemos cuidar y nunca rebajar. El concepto que tenemos de nosotros mismos, pues todos tenemos grandes potenciales para el reino del cielo y para nuestra propia bendición en la vida. Esto es muy importante. Nosotros sabemos que no se nos ha prometido una vida sin penas, sin pérdidas y sin sufrimientos, sin dificultades, sin pruebas. Sabemos que tenemos que pasar por todo eso mientras estemos aquí. Yahoshua dijo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Lo que sí se nos ha prometido es tener las herramientas necesarias para convertir ese sufrimiento y pérdidas en victoria. Primero en aprendizaje y luego en victoria. Cuando reconocemos y amamos nuestras heridas, ellas nos muestran el camino. Tenemos que confiar en Yahweh. El mundo entero va en busca de la felicidad, como el burro persigue la zanahoria. ¿Recuerdan el famoso cuento del burro que persigue la zanahoria? Y va detrás por todo lado y nunca la alcanza. ¿Por qué? Porque la felicidad la disfrazan de belleza física, de dinero, de sexo y de bienes materiales, que si bien pues son aditamentos que nos pueden proporcionar placer, con el tiempo se van a consumir y se van a terminar. Además, no siempre estarán disponibles para toda persona. No existe una sola persona en todo el mundo que tenga absolutamente todas estas cosas que disfrazan de felicidad. Si alguien tiene salud, no tiene dinero; si tiene dinero, no tiene familia; si tiene familia, y tiene lo otro, etcétera. Eso es incompleto. La felicidad puede ser un objetivo engañoso y puede traer mucho sufrimiento. Entonces, ¿cómo se traduce la victoria? ¿Qué es realmente lo que sí podemos alcanzar en esta vida que nos dé victoria, que nos dé ecuanimidad y que nos dé una razón para vivir? Lo que hemos aprendido es que esa victoria se convierte en cumplir un propósito en la vida, tener un propósito de vida que trascienda no solamente la vida material, no solamente comer, trabajar, dormir, ir al baño, reproducirnos como cualquier animal o vegetal. El que se nos dio a cada uno de nosotros un propósito, se nos dio desde el momento de la concepción y tal vez antes. Podemos entrever que desde antes teníamos un propósito al venir a este mundo. Sabemos que estamos cumpliendo ese propósito, sabemos que vamos por el buen camino cuando tenemos shalom,
una palabra que se traduce como paz generalmente, pero que significa algo más que simplemente tener paz como la entiende la gente. Es algo que va más allá del entendimiento humano. La escritura nos dice, y la shalom de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Yahoshua el Mesías. Filipenses 4:7. ¿Cómo es posible que haya personas que hayan sufrido aún persecución, que estén a punto de morir por una enfermedad terminal, que han perdido todos sus bienes y que puedan tener esa paz, y que hayan perdido a su familia y aún así puedan tener shalom? Porque sobrepasa todo entendimiento, es sobrehumana, es algo que proviene del Todopoderoso. Ese estado de shalom que va a implicar dignidad, seguridad, respeto propio, amor en todas direcciones, no solo en los que nos dan amor, sino también amor hacia los enemigos, amor hacia las personas que nos han hecho daño, lleno de perdón, pero siempre desde el punto de vista del Todopoderoso. Eso es algo que va más allá de la psicología o del mundo. Es un poder sobrenatural. Hemos reflexionado en días pasados cuando hicimos la cuenta del Homer. Todos los días estuvimos analizando esos aspectos, el aspecto de la dignidad, del perdón, de la realeza que llevamos cada uno de nosotros, destinados a un destino superior, valga la redundancia. Shalom es la respuesta para poder vivir en santidad y es un don de la Ruach HaKodesh y nada más. No va a provenir de nada más, ni de belleza, ni de cuentas bancarias, ni de nada en absoluto. Si tenemos que sufrir y no podemos evitarlo, y de hecho todos y cada uno de los seres humanos que han venido a este planeta tienen que sufrir y no existe una vida sin sufrimiento, eso es mentira. Tenemos que saber convertir ese sufrimiento en shalom. El mejor maestro es el dolor. Es muy triste que las personas no aprendan por la experiencia. Eso lo vemos en el pueblo de Israel. Nunca aprendió por experiencia. Vieron abrirse el mar, salieron milagrosamente de Egipto sobreviviendo a las plagas y todo, pero la experiencia no les sirvió a la hora de echarse para atrás en sus propósitos. Pero cuando una persona sufre dolor, va a tener al dolor como un verdadero maestro. Se dice que si una persona sufre, pasa por un sufrimiento y aprende, no perdió nada. Las pérdidas no significan nada cuando uno obtuvo un aprendizaje que le permita seguir adelante. Bueno, eso se llama un término que nos gusta mucho usar, que se llama resiliencia, que es la capacidad de recuperarnos de las pérdidas y el dolor, transformándolo en algo que repare tanto a nosotros como a este mundo en el cual vivimos, que haga una reparación. Y así llegamos a nuestro propósito, cuyo objetivo principal es aliarnos con la parte del bien y alejarnos de la maldad. Así pues, no debemos temer a los gigantes ni escuchar voces de desánimo, de queja contra el Todopoderoso y murmuración que nos quieran impedir ganar esta batalla contra ellos para ir en busca de la tierra prometida. Tenemos que diferenciar muy bien las voces de alerta, las voces que nos están advirtiendo del peligro o de que estamos en una línea equivocada, porque eso se volvería una obstinación, a las voces de desánimo que nos quieran alejar de la Torá, que nos quieran alejar de Yahshua y de su hijo y de su padre Yahweh, nuestro padre. De eso sí tenemos que estar muy atentos. No tenemos que aferrarnos a formas de vida del pasado, ni a religiones, ni a sistemas que no estén de acuerdo con la palabra. Pero tampoco tenemos que escuchar voces que nos quieran llevar por caminos ajenos, así sean
No necesariamente pueden ser voces amedrentadoras o amenazadoras, pueden ser voces dulces y voces manipuladoras. Entonces tenemos que hacer la diferencia. ¿Cómo? ¿Cómo la hacemos? Pues la Torá es la medida. La escritura, todos los 66 libros de las Sagradas Escrituras son la medida para saber qué es lo que tenemos que escuchar y qué no es lo que tenemos que escuchar. No será fácil, pero podemos saber que es una batalla ganada de antemano si tenemos al Mesías que nos dijo que él ya había vencido al mundo. Entonces queremos enfatizar a estos aspectos que queden como una ayuda para todos. No es el concepto que los demás tengan de tu persona lo más importante, es lo que usted y Abba Yahweh piensen lo realmente importante. 2. Tenemos que aprender a conocernos y a aceptarnos con nuestros errores y nuestras fortalezas. Eso significa amor propio. No debemos confundir el amor propio con el egoísmo. El egoísta solamente ve sus cualidades y no ve sus defectos y nunca los reconoce. Por lo general le echa la culpa a los demás de todo. Es más, sus propias fortalezas las engrandece desmesuradamente, poniéndose como en un pedestal. Eso es egoísmo y eso es egolatría y eso es también, pues, narcisismo se le llama también. Y eso puede conducir a la perversión porque está tratando de ocupar el lugar del Todopoderoso. El verdadero amor propio es cuando nosotros nos conocemos y aceptamos nuestros errores para mejorarlos. Y eso es un punto que podemos desarrollar más adelante cuando hablemos de la verdadera culpa. 3. Si usted se ve a sí mismo como una langosta, los demás lo van a ver así también. O sea, una langosta es algo parecido, chiquitillo, parecido a un grillo. Entonces, si usted se ve a sí mismo así, pues los demás lo van a ver también. Igual le pueden poner el pie encima y estriparlo porque dejarlo hecho una papilla porque usted no se está viendo realmente como es. Los valientes no son aquellos que no tienen miedo, sino los que son capaces de superarlo. Todos en la vida en algún momento hemos tenido miedo. El miedo es hasta protector y necesario, pero cuando uno puede superarlo es cuando realmente es valiente. Este punto 4 es muy importante. Y 5, caerse no es lo malo en la vida. Lo malo es quedarse en el suelo, no levantarse. Dice la palabra, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Proverbios 24:16. En Números 15:32 leemos como un hombre es apedreado por haber apilado leña en Shabbat. Aquí vemos la enorme importancia que para Abba Yahweh tiene el Shabbat. Muchas veces se pone este mandamiento por debajo de los otros, pero no es así para el Padre. Generalmente encontramos 1001 pretextos para no santificar y guardar y respetar el Shabbat como manda la Escritura. Y hemos visto cómo el cumplimiento de este mandamiento de guardar el Shabbat se ha vuelto una verdadera piedra de toque para los que siguen este camino, porque de acuerdo a la sociedad, matar y adulterar y todo eso es bien aceptado, no implica una prueba. En cambio, guardar el Shabbat es realmente una prueba. Es una prueba que nos va a poner en realidad contra la pared cuando tenemos que demostrar nuestra fe en el Todopoderoso. Así pues, no es un mandamiento tomado a la ligera. Y vimos como ese hombre, leímos en la parashá, como ese hombre fue condenado inclusive a la muerte. Entonces, mucho cuidado con este aspecto, no es de jugar. Bueno, sigamos, dice
Vamos a ver el mandamiento del Tzitzit. Dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que a través de sus generaciones se hagan flecos en los bordes de sus vestiduras y que pongan un cordón azul en cada fleco del borde. Los flecos servirán para que al verlos se acuerden de todos los mandamientos de Yahweh a fin de ponerlos por obra y para que no vayan en pos de su propio corazón y de sus propios ojos, tras los cuales se han prostituido. Números 15, 37 y 40. Y es significativo que el Todopoderoso dé el mandamiento de usar los tzitzit inmediatamente después de la violación del Shabbat. Y realmente resultaría algo incongruente que una persona ande esos flecos porque se están exponiendo al mundo su creencia y que ande violando el Shabbat. Sería como una burla al Todopoderoso. Eso son cosas que tienen toda una lógica escritural y que tienen mucho cuidado. Por supuesto que se refiere también a todos los mandamientos. El uso de los tzitzit es un estudio muy importante y hermoso. Ese lo vamos a pasar aparte porque conlleva bastante todo su significado pictográfico, porque lleva un cordón azul, etcétera, etcétera. Pero sí queremos recalcar que lo importante es recordar que su propósito es que se vea, que se pueda estar viendo los tzitzit para recordarnos de su compromiso con todos los mandamientos de la Torá. Por lo tanto, el que lleva tzitzit sin ser fiel a los mandamientos, lo que está haciendo es atrayendo un juicio sobre sí mismo. Y a esto queremos llamar la atención porque siempre lo hemos enseñado así y así lo hemos comentado en anteriores parashot, que el uso de atuendos, el uso de rituales, el uso de signos externos es conveniente, no es algo que no se deba cumplir y hacer. Además, embellecen la emuná y embellecen los sederín o las reuniones, pero si no nos llevan a un mundo interior, realmente pues no sirven de nada, sino que serían exactamente como una burla para el Todopoderoso. Una exhibición, algo que Yahoshua criticó en los fariseos, que alargaban los flecos de sus mantos y que les gustaban que todo el mundo los vieran con sus ropas llamativas y eso lo hace el mundo. Lo hacen instituciones religiosas externas. Nosotros tenemos que ser diferentes. Si alguien lleva el tzitzit, tiene que ser verdaderamente una demostración que está cumpliendo los mandamientos. Como todo ritual, emblema, oración y manifestación externa que tenemos en nuestra práctica espiritual, los tzitzit deben ser un complemento externo de algo que se vive de lo interior. Si lo externo no refleja lo interno, se torna en una exhibición y en una burla al Todopoderoso. Él detesta esas cosas. Eso se llama hipocresía. Porque si alguien actúa de esa manera, y eso lo hemos visto no solo en la calle o en otro lugar, sino en Facebook, en fotografías, en videos, se nos pueden aplicar estas palabras tan fuertes del Mesías. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso para que también el exterior se haga limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también ustedes a la verdad por fuera se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Mateo 23, 26, 28. Así pues, mucha atención a este aspecto. Bueno, hemos dado por concluido este comentario y adelante, ánimo a todos, sigamos adelante luchando contra los gigantes de la vida con un corazón íntegro delante del Todopoderoso. Ahora que estamos en estos tiempos de prueba, en esta situación que está viviendo el mundo, para nosotros hay promesas, nosotros seguimos hacia la tierra prometida
aferrados a la voz de Yahweh, a la voz de su Hijo Yahoshua, a sus promesas. No escuchemos voces de desánimo. Adelante a todos, ese es el mensaje que tenemos para cada uno de los oyentes de este comentario a la Parashá. Y esa es pues nuestra oración. Quiero aprovechar para saludar a nuestra amada comunidad que siempre nos apoya en todo también y a los cuales pues nos reunimos en línea, pero realmente extrañamos mucho darnos un buen abrazo. A todos en el mundo, muchas gracias por escucharnos y shalom. Hasta la próxima.